¿Estás cansada de que todos los hombres que te tocan son iguales? ¿Qué me dirías si te digo que todavía existen hombres buenos, solamente no estás buscando bien? Bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy les vamos a hablar de qué buscar en una pareja. Mariana, fíjate que durante toda mi vida yo siempre creí que el amor era una cuestión de puro sentimiento. Es decir, que había que dejarse llevar, que no había que pensarlo demasiado, que todo era cuestión como de que química, de la atracción que sentías en ese momento, de dejarte simplemente llevar y no pensarlo demasiado. Me dejaba llevar por todo lo que había aprendido en las películas y que el amor era una cuestión de magia que simplemente iba a llegar algún día. Hasta que después de muchas rupturas amorosas y fracasos amorosos, entendí que sí necesitaba saber qué era lo que buscaba en una relación. Pero tú, Mariana, cuéntame, ¿tú sabes qué es lo que buscas en una pareja? Fíjate que sí, pero también me costó llegar a eso, porque al principio yo lo que buscaba era basado en lo que me decían mis papás, por ejemplo. Tú mencionabas que buscabas basado en lo que las películas te decían o te hacían entender. Bueno, en mi caso eran como que mis papás. Así fue como empecé yo. A lo que me refiero con lo que me decían mis papás, por ejemplo, es que por un lado uno me decía, vete más con los looks, vete más con cómo se ve, porque va a ser tu pareja el resto de tu vida y tiene que verse bien, etcétera, etcétera. Y del otro lado me decían, busca la seguridad, busca a alguien que de verdad te dé lo que buscas, que tú te sientas tranquila, que te sientas segura, que no estés preocupado por básicamente cómo vas a comer. Y las ideas de verdad no iban juntas. Yo sentía que esas dos ideas se peleaban y no entendía hacia dónde ir, si hacerle caso a uno o hacerle caso al otro o a quién hacerle caso. Claro. ¿Y cómo fue que llegaste a la conclusión, Mariana, de que esas ideas no funcionaban para ti? Pues es que básicamente, pues no funcionaron ni siquiera en mi casa, porque el que buscaba looks o sorpresa ya no tiene los looks, y el que buscaba estabilidad se convirtió en alguien que da estabilidad. Entonces, eso me hizo entender que no era, eso no servía, básicamente. O sea, no que no sirviera allá afuera, a lo mejor hay alguien al que sí le funcione, pero en mi caso, el ejemplo que yo necesitaba ver para darme cuenta si estaba bien o no, no funcionó. Pero Fanny, ¿a ti te funcionó? No, Mariana, tampoco me funcionó. En mi caso, como te platicaba, yo siempre creí y creí sí con todas estas ideas del amor romántico y de que el amor era algo que no se tenía que pensar en absoluto, que simplemente cuando tú encontrabas o sentías esta conexión, pues tenías que dejar llevar y que mágicamente como que iba a llegar esta persona indicada para ti y que todo se iba a dar, tú ibas a ser tal cual en las películas, con todos estos escenarios románticos y escenas románticas, y que así era como yo iba a saber que era esa la persona indicada. Cuando fui comenzando con toda mi experiencia romántica, pues tuve muchísimas experiencias muy dolorosas porque yo estaba buscando incorrectamente. Pasé por todo tipo de experiencias y poco a poco, conforme iba teniendo una relación tras otra, como que iba modificando eso que yo creía que quería. Si en mi anterior relación no me había funcionado, pues en la siguiente decía, ok, esto no me funcionó, entonces eso no es lo que yo quiero, quiero otra cosa. Pero iba aprendiendo prueba y error, y obviamente tuve que pasar por muchas malas experiencias para ir armando poco a poco como que ese criterio de qué era lo que estaba buscando. Pero realmente nunca me había parado a pensar en algo mucho más profundo, hasta que llegó un punto en toda mi experiencia que me sentí harta, me sentí cansada y yo decía, es que siempre me pasa lo mismo, me encuentro el mismo tipo de personas, me tocan todos los hombres malos, siempre me tocan este tipo de personas, el amor no es para mí. O sea, llegó ese punto en el que yo me sentía cansada y harta de seguir buscando el amor, hasta que me llegó ese momento como de lucidez, de iluminación, donde al final dije, o sea, a ver, pero ¿qué es realmente lo que yo quiero? O sea, por primera vez en mi vida, después de muchísimos años, me pregunté qué era lo que yo realmente quería, qué era lo que estaba buscando. Y me di cuenta que nada de lo que había buscado hacia atrás era, creo que realmente algo que yo quería. O sea, simplemente me había estado dejando llevar.
Y cuando realmente pude preguntarme, todo esto fue gracias a que tuve terapia, fui con la psicóloga y también pues como que muchas cosas a mi alrededor se conjugaron, leí libros, empecé como que a trabajar mucho en mí y así fue como que fui llegando a esta conclusión de saber qué realmente es lo que yo quiero. Y ahora sí empecé a armar una idea de qué era lo que yo buscaba, qué era lo que yo esperaba de esa pareja ideal, y también empecé a trabajar en mí para convertirme en una mejor persona, y hasta ese momento fue cuando cambió todo. Pero Fanny, ¿tú crees que en general tú hacías lo mismo? O sea, ¿hacías lo mismo esperando resultados diferentes? Sí, creo que sí, porque al inicio de mi vida, como yo jamás me había puesto a preguntar qué era lo que quería, no, realmente no me había puesto a pensar en qué era lo que más me convenía, en qué era lo que, cuál era mi idea del amor, qué era lo que yo estaba buscando, qué tipo de hombre quería. Pues como que realmente todo tipo de hombres se acercaban a mí, buenos y malos, y entonces como que a la primera conexión que yo hacía con alguien, al primer sentimiento que yo llegaba a establecer con alguien, como que me aferraba a ese sentimiento y no pensaba en nada más, simplemente me dejaba ir y obviamente en el camino pues sucedían muchas cosas malas porque yo no tenía este filtro de qué era lo que yo quería, qué era lo que yo merecía y qué era lo que yo necesitaba. Entonces, obviamente las personas que estaban cerca de mí pues no eran las indicadas. Después, cuando empecé a hacer mis filtros, cuando empecé a medio más o menos saber qué ya no quería o qué quería, igual tenía equivocados la forma en la que estaba buscando esa persona, porque a veces me dejaba llevar por cosas sin importancia, como que, por ejemplo, si una pareja iba por mí a mi casa, para mí ya ese era como que un indicador positivo, bueno, ¿no? Una palomita, y entonces ya con eso yo me dejaba llevar, me dejaba impresionar muy fácil, pero eso no era algo relevante, eso no era algo que yo me tenía que estar fijando. Tenía muchos filtros equivocados y eso también hacía que personas equivocadas estuvieran conmigo y que también al final terminaban resultando en decepciones amorosas. Y no fue hasta que realmente tuve un momento conmigo de conciencia, de introspección, donde realmente platiqué conmigo y me di cuenta qué era lo que quería y qué era lo que yo estaba buscando, qué era eso que yo sentía que para mí era necesario en esa pareja. Y así fue como pude poco a poco ir acercando las personas correctas a mi vida. Pero Fanny, ¿qué crees que trajo ese momento de lucidez en el que tú hablaste contigo misma y fue ese momento en el que dijiste, hasta aquí, ya no quiero lo mismo? Sí, yo creo que fue ese momento de desesperación, que en el que ya te sientes harta de todo, donde te cansas de tantos fracasos, de estar una tras otra, y llegas a ese momento y dices, o sea, ya basta, ya no quiero seguir pasando por lo mismo. Y hasta ese momento, creo que cuando estás, creo que a nada de abandonarlo, no es donde realmente te cuestionas y dices, a ver, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Por qué? Como si haz de cuenta que estuviéramos con la maldición de que a mí me va a tocar lo más feo, lo más malo. Hasta ese momento es donde me llegó a mí la lucidez y decir, a ver, pero realmente, ¿por qué está pasando esto? Y en el por qué, dije, bueno, porque quizá yo ni siquiera yo sé qué quiero. ¿Qué es lo que yo busco? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo necesito para mí? ¿Qué es lo que el tipo de pareja que realmente puede embonar con la vida que yo quiero, con lo que yo quiero? Y entonces hasta ese momento me di cuenta que mis filtros estaban mal, estaban muy mal. O sea, yo estaba buscando personas que estaban muy lejos de lo que verdaderamente yo necesitaba. Oye, pero algo que mencionas mucho es el fracaso y que tuviste varios fracasos. ¿Cómo se veía el fracaso para ti? Pues el fracaso se veía de muchas formas, entre esos una relación que no funcionara, que terminaba porque al final había peleas, había pleitos, ya simplemente no nos entendíamos, porque precisamente yo tenía una idea de lo que yo quería en una relación y esa persona pues no podía llenar ese lugar porque esa persona no era. Entonces chocábamos, o sea, realmente éramos personas buscando cosas diferentes, intentando acoplarnos y ahí era la mayor razón de todos los problemas, o sea, realmente íbamos en caminos diferentes. Ok, y entonces, Fanny, ya que te diste cuenta que a lo mejor no buscabas a la persona correcta que llenara eso que tú buscabas, ¿cómo podemos encontrar
eso que sí de verdad buscamos en una pareja, que sí nos conviene. Si estás cansada de siempre estar con hombres que son patanes, infieles, que son irresponsables, entonces tienes que tú replantearte tus filtros. Tienes que hacer las cosas diferentes. Si tú esperas resultados diferentes, tienes que tú empezar a hacer las cosas diferente. Y cuando tú empieces a cambiar tus filtros, cuando empieces a cambiar la forma en la que estás buscando a tu pareja, vas a ver que vas a traer gente completamente diferente, vas a traer a los hombres buenos que tanto buscamos y realmente tus experiencias amorosas van a cambiar completamente. La clave para poder tú encontrar o determinar qué es lo que quieres en una pareja es conocerte. La clave es conocerte. Tienes que tú saber quién eres, qué buscas, qué quieres y también sentirte merecedor, o sea, darte cuenta que no porque en el pasado tus anteriores experiencias no hayan funcionado, porque hayas tenido malas experiencias, porque hayas encontrado personas que no iban contigo, no significa que eso que tú buscas no va a ser posible. O sea, no se trata tampoco de decir, bueno, quizá yo estoy pidiendo mucho o quizá no se trata de eso, porque créeme que si tú estás buscando algo, es porque una persona te puede ofrecer eso que tú quieres. Simplemente tienes que buscarlo en el lugar correcto y tienes que tú también crecer como persona. Entonces, la primera parte es conocerse. Conocerse es fundamental para tú saber qué es lo que quieres realmente. ¿Qué estás buscando? ¿Por qué lo estás buscando? Claro, tienes mucha razón de empezar a partir de conocerte, qué es lo que tú quieres, cuáles son tus necesidades, etcétera, etcétera. Otra cosa que yo diría sigue después de eso también puede ser las experiencias que ya has tenido. ¿Qué es lo que has hecho en el pasado? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado? Para entender más o menos cuáles son tus guías. Pero Fanny, ¿qué tal si viene una persona que no tiene muchas experiencias y te dice que, a ver, yo no tengo estas experiencias, yo no sé qué me gusta, yo no sé qué no me gusta? Si me preguntas si me gusta algo en específico, a lo mejor te puedo decir que sí porque en el momento me suena bien, pero eso me sirve, o sea, ¿cómo saber qué me gusta y qué no me gusta si yo no he tenido tantas experiencias? Sí, y puede ser muy difícil. O sea, realmente cuando no has experimentado, o sea, cuando tú ya pruebas, es como si tuvieras una caja de chocolates al frente. Tú sabes que existe el chocolate amargo, el chocolate dulce, el chocolate blanco y los pruebas. Y entonces ya puedes saber que quizá a ti te gusta el chocolate blanco y los demás no. Pero, ¿qué pasa si tienes la caja enfrente y nunca has probado ningún sabor? Está muy complicado saberlo. Pero la mejor forma en la que puedes darte una idea o empezar a saber qué es lo que quieres es conociéndote una, igual es igual de importante, saber cómo eres, o sea, qué tipo de actitudes, qué tipo de comportamientos, qué tipo de personas pueden ser afines contigo. Eso obviamente basado en lo que tú crees, en creencias. Y es poco a poco ir armando eso y también tomar referencias de personas ajenas que tú veas, pero que tú sientas como que cierta afinidad a ti, que tú sientas que es algo que podría ir contigo y entonces ir armando estas posibles combinaciones de lo que tú podrías querer en una pareja. Y al final se va a tratar de probar, porque vas a tú tener que probar si realmente esa idea que tú hiciste es correcta o no. Y vas a tener que pasar por todo ese proceso de comprobarlo. Claro, me gusta mucho esa idea de buscar qué es lo que te puede gustar y de, o sea, tenerlo en mente y buscarlo en las otras personas. Claro, me encanta muchísimo. Pero ahora sí, viene justo de la mano de qué es lo que buscas en una pareja. Sí, para saber qué es lo que buscas en una pareja, para definirlo, o sea, para realmente tener esa claridad en tu cabeza, hay diferentes pasos que nos pueden ayudar. Dentro de ellos, el primero es preguntarte, ¿qué has hecho? ¿Qué te ha funcionado y qué no te ha funcionado? ¿Te ha gustado o no te ha gustado lo que has vivido? Porque es irte a tus historias, a tu propia historia, ver hacia atrás y ver en todas mis experiencias amorosas, han sido de fracaso, han sido de éxito, realmente me ha gustado las experiencias que he tenido. Y aquí te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Como decíamos, muchos de nosotros decimos, es que siempre me tocan los hombres patanes, es que siempre me tocan los hombres infieles, es que siempre me tocan los hombres que son mentirosos. Bueno, entonces por ahí nos puede dar una señal de qué estamos haciendo, por qué siempre te tocan cierto tipo de hombre. Y eso también lo podemos ver allá afuera con muchas personas a nuestro alrededor, con nuestras amigas.
¿Por qué tenemos algunas amigas que siempre parecen tener muy buena suerte en el amor y les tocan los hombres súper detallistas, súper románticos, súper buenos? ¿Y por qué tenemos a otra amiga que siempre le tocan los más patanes, los más malos? O sea, ahí hay algo. No es suerte, no es casualidad, no es que una tenga la maldición, no es que otra tenga la bendición. O sea, ahí hay algo en la forma en la que ellos están buscando sus parejas. Claro, y es justo lo que nos lleva al siguiente punto, que, a ver, o sea, tienes filtros, no tienes filtros, ¿qué estás, como bien lo dices, qué estás usando para buscar? Ajá. Y, Fanny, empezando por los filtros, ¿cuáles dirías tú, o más bien, cómo le dirías a alguien, estos son los filtros que tienes que usar o busca estos filtros? Para empezar, ¿cómo se ven los filtros? Exacto. Los filtros son características importantes de una persona. Aquí no vamos a definir como filtros correctos o incorrectos porque para cada persona se van a ver de forma diferente, pero sí es importante que estos filtros, que pueden ser comportamientos como ser una persona que sea trabajadora, una persona que sea cariñosa, que sea detallista, que sea responsable, que sea, por ejemplo, puede ser incluso ambicioso, una persona que sea familiar, son ese tipo de características que son esenciales o que son más representativas de una persona. ¿Y por qué deben de ser esenciales o por qué deben ser representativas? Porque son ese tipo de filtros con lo que tú vas a ir clasificando a la gente. Y si tú pones filtros que son menos importantes, como puede ser que la voz de una persona o el físico o cómo se viste o como el otro, ok, puede que eso sea muy importante para ti. Pero eso al final no es lo que lo va a definir como una persona y no es algo con lo que deberías de estar clasificando a una persona que puede ser un buen prospecto como pareja o no. Y ahí también otra cosa muy importante es que debemos de siempre estar muy mentalizados a que estamos buscando a una buena pareja, porque muchas veces podemos encontrar a buenos hijos, buenos amigos, buenos padres de familia, pero no necesariamente te van a ser una buena pareja. Al final tenemos que buscar desde lo que nosotros nos interesa, que es como pareja. ¿Como pareja realmente es buena o no es buena? Y por ejemplo, Fanny, ¿cómo, a ver, digamos, mi filtro es que sea una buena pareja? ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo busco? Ok. Tienes que, como decíamos, saber qué es lo que tú quieres. Ok. Conocerte a ti y saber qué es lo que tú buscas. O sea, Aquí como que es darle mucho, una definición de buena pareja. exacto. Aquí lo importante es darle una definición de lo que para ti es buena pareja. Y es simplemente ser honesta contigo misma y entender para ti cómo se ve esa buena pareja en el mundo físico. Para ti una buena pareja es que te dé de regalos. Para ti una buena pareja es que sea caballeroso, que te ayude en la casa, que sea un hombre muy trabajador. O sea, ¿qué es para ti que sea una buena pareja? Tienes que ir literalmente describiendo como si tú fueras a crear a esa persona. Tienes que describirla en todos los ámbitos posibles para hacerlo lo más visible para ti posible. Otro paso muy importante, Mariana, son los no negociables, que básicamente es un conjunto de características que tú vas a definir para que al momento que estés conociendo personas, esos no negociables, esas características van a ser tu filtro, porque hay que entender que no vamos a encontrar a la persona perfecta allá afuera, las personas perfectas no existen. Necesitamos tener bien en claro cuáles son esos 3 características o esas 5 características máximo que son súper, súper importantes para nosotros y que si las encontramos en esa persona, significa que es potencial para nosotros como buena pareja o en su defecto, si es algo malo, entonces significa que no podemos estar cerca de esas personas porque es algo que, como su nombre lo dice, nosotros no podemos negociar, que se puede ver en distintas formas, pero un ejemplo, si tu no negociable es que una persona sea infiel, o sea, si tú conoces a alguien que es infiel, inmediatamente
tienes que descartarlo, porque entonces es algo que tú ya sabes que no puedes con eso, que no toleras, que va a ser algo que va a ser una tortura para ti convivir con alguien así. Automáticamente tienes que descartar esa parte. Y así tú tienes que definir de 3 a 5 no negociables que sabes que son muy importantes para ti y que sin importar quién sea, es algo que tú no quieres permitir en tu vida. Oye, Fanny, ¿y cuál es tu opinión acerca de hablar con la otra persona esos no negociables? Yo creo que no tiene nada de malo hablar con otra persona de tus no negociables, sin embargo, no lo recomendaría. Porque, sobre todo cuando es alguien que estás conociendo, o sea, si es una persona a la que acabas de conocer el primer día, creo que no tiene realmente mucho sentido el platicarle tus no negociables. Una, porque todavía estás en ese proceso de tú saber para dónde va a ir la situación, si va a funcionar, si no va a funcionar. Y dos, el tú contarle los no negociables de alguna forma puede influir en su comportamiento. Por ejemplo, si tú le dices, es que yo, uno de mis no negociables es una persona que sea coda, que sea avara. Entonces, puede que él diga, chin, creo que yo soy así, entonces me voy a portar muy espléndido porque esta persona ya me dijo que no le gusta eso. Y quizá ese no es su comportamiento normal, pero como ya le dijiste que no te gusta, pues no se va a comportar así. Por eso yo creo que no sería recomendable platicarlo en las primeras citas. Si ya es una persona con la que ya tengas muchísima más confianza, que ya lleven mucho más tiempo conociéndose y si tú ya comprobaste que esa persona no tiene ninguno de esos no negociables, no creo que tenga nada de malo en contárselo. Otra cosa, Fanny, que también es importante mencionar o más bien volver a retomar, es algo que dijimos justo al principio, que lo que yo buscaba en una persona estaba basado en lo que alguien más me decía. O por ejemplo, en tu Ujú. caso, que tú buscabas a una persona basado en lo que aprendías de las películas y lo que las películas te enseñaban. Y puedo apostar que allá afuera hay muchos ejemplos de formas en las que las personas buscan una pareja, no necesariamente correctamente o de la fuente correcta. Sí, Mariana, tienes toda la razón, porque lamentablemente creo que nadie nos enseña a cómo buscar una pareja. Nadie nos dice qué está bien, qué está mal. O sea, la mayor parte de las veces es lo que aprendemos viendo en nuestra casa, es lo que aprendemos, como en mi caso, viendo las películas. Y entonces nos dejamos ir con muchas ideas equivocadas de cómo se ve el amor, de cómo tenemos que encontrar el amor, de cómo llega a nuestra vida el amor. Te digo, yo tenía una idea súper equivocada que el amor iba a llegar a mi vida como en las películas, mágicamente, con encuentros inesperados, demasiado románticos, y que íbamos a saber así, amor a primera vista, al instante que éramos el uno para el otro. Realmente estaba basado en ideas muy equivocadas y muy irreales. Y creo que otra de los problemas que muchas veces sucede es que en nuestra casa, en nuestro entorno, con nuestras amigas, no se platica de este tema, no se platica que tienes que crear una serie de ideas de cómo quieres que sea esa persona, de cómo quieres que se vea tu relación. La verdad es que no se nos ocurre. A mí en un inicio no se me había ocurrido pensar en eso, pensar en qué quería, pensar en cómo se iba a ver esa persona para mí, en cómo se iba a ver esa relación. Yo nunca me había preguntado eso porque no se me ocurría simplemente. No era para mí algo obvio o que de repente amaneciera con la idea de que tenía que hacer eso. Y justo ahorita que mencionas eso, Fanny, me pones a pensar cuáles son esas pláticas que tenemos entre amigas. Y creo que sí tienes mucha razón, que pues ninguna te dice, ¿sabes qué? Ten cuidado con lo que buscas o estás muy clara en lo que estás buscando. Creo que todas vas bien, vas mal, cuáles son tus experiencias, qué te gusta, qué no te gusta, cuándo lo presentas, etcétera, etcétera. Más que ponernos a hacer más, pues a lo mejor más, ayudarnos más a tener mejores relaciones en el futuro. Y creo que sí, nunca habíamos tenido una conversación así. No. Y justo hablando de esto, Mariana, de todo lo que hacemos mal en este proceso, ¿cuáles tú crees que son de los errores más comunes cuando estamos buscando una pareja? Mira, pueden haber muchos, pero estos son los que en lo personal yo considero son los más, más comunes. Que el primero es buscar con hambre. ¿A qué me refiero con eso?
Todos queremos que para el 14 de febrero, que para las fiestas navideñas, que para la boda, y todos buscamos a alguien para el evento. O sea, no queremos llegar solos, queremos llegar con alguien. Valga la pena o no valga la pena esa persona, pero queremos llegar con alguien. Y eso no ayuda a ninguno de los dos. Al final de cuentas, solamente se está buscando para un momento. O bueno, a ver, ya me están diciendo que ya estoy más grande y necesito pareja. No te ayuda el buscar creyendo que necesitas tener pareja solamente por la edad que tienes o porque no, a lo mejor no has tenido novio y ves que todas tus amigas ya tienen pareja. Eso no te sirve. Y, por ejemplo, algo que a mí me pasaba es que yo bien lo dije que en mi casa se decía busca looks y busca seguridad, pero me doy cuenta que eso no existe en mi casa, que de verdad eso no funcionó y entonces lo que empiezo a ver es que yo me estoy convirtiendo en eso que estoy buscando. Y ya no busco desde el hambre, ya busco desde la abundancia, porque ahora quiero alguien que se parezca a mí, alguien que me venga a sumar, no necesariamente alguien que me venga a dar, porque yo ya lo tengo. Así que, bueno, ese es uno de los casos que más he visto y otro es que no decimos que no cuando tenemos que decir que no. A ver, esto es muy importante porque no sé si han escuchado allá afuera que muchas veces no vemos las famosas red flags o las banderitas rojas. Y esto es algo que sí de verdad funciona. Al final de cuentas, aquí también forman parte de tus no negociables que bien mencionaba Fanny. Si hay algo que no te gusta y no puedes dejar por alto, eso se tiene que convertir en un no negociable. Y si la otra persona o la persona con la que estás saliendo de la nada llega a mencionar algo así, es una red flag, es una banderita roja que tienes que hacerle caso. Y por mucho que duela y por mucho que digas, es que no he encontrado a otro, tiene todo, pero solamente es una cosa la que no me gusta, tienes que decirle que no si es un no negociable para ti. Si de verdad tú no puedes vivir con eso, es necesario decir que no, porque en lugar de tú ayudarte, en lugar de tú tener una persona a tu lado que valga la pena, que sea de calidad, tú conscientemente estás diciendo, ya sé que esto no me gusta en ti, pero hay que seguir adelante. Eso no ayuda a nadie. Pero a ver, Fanny, esos son algunos de los casos que yo he visto. Ah, ¿tú de casualidad has visto alguno que yo no he mencionado? Sí, Mariana, uno que se me viene a la mente ahorita es que muchas veces nosotros cuando, pon tú que ya tenemos definido qué es lo que buscamos, ya tenemos claro esa parte, ya sabemos y decimos, es que yo quiero al hombre de 2 metros, ojo verde, súper atlético, súper disciplinado, súper responsable. Ok, está perfecto, ya sabes qué es lo que quieres, pero nosotras mismas no somos la mujer ideal para nosotras mismas, porque quizá nosotras no salimos de nuestra casa, nos las pasamos en pijama todo el día, no somos nada disciplinadas, no somos nada respetuosas. Entonces, ¿cómo esperamos atraer a una persona ideal si nosotras mismas no podemos hacer eso realidad? Hay un experimento que se hizo y que hay un video al respecto, pero una de las técnicas que más recomiendan es que tú hagas una carta describiendo cómo es esa persona ideal que tú quieres. Describiendo cómo se ve, cómo se comporta, cómo actúa, cómo se ve físicamente. Y entonces la idea es que tú puedas leerla constantemente para que estés recordando cómo es esa persona que tú quieres y pues el día que tú la encuentres, pues puedas identificarla. Y así un hombre empezó a hacer esta carta, la leía mucho, se la aprendía, pero este hombre empezó a comportarse como la mujer que él buscaba. Por ejemplo, si él quería una mujer sensible, amable, que fuera disciplinada, que fuera muy trabajadora, él empezó a hacer todo eso. Y entonces, con el tiempo, después de unos meses, terminó encontrando tal cual a esa mujer que él tanto esperaba, porque él se había convertido en esa persona igual. Tarde o temprano, la vida los terminó juntando. Él atrajo a esa mujer porque él ya era eso que él buscaba. Y entonces se trata mucho de esto. O sea, si tú quieres a una persona buena, primero tú tienes que ser buena persona. Si tú quieres a una persona amable, primero tú tienes que ser amable. No se trata solo de pedir, pedir, pedir y yo quiero al hombre más maravilloso del mundo y más amable y más bueno y más atento, si tú tampoco puedes ofrecer eso. Se trata de hacer un balance.
O sea, que no pidas algo que tú no puedas ofrecer. Claro, y eso es muy cierto, porque si te pones a pensar, por ejemplo, si quieres tú una persona muy responsable o muy respetuosa, el tipo de persona que es muy responsable y muy respetuosa también busca esa característica en su pareja. Y es muy normal que ese tipo de personas se atraigan. Entonces, si eso es lo que yo quiero, primero yo tengo que darme cuenta si lo soy o no lo soy. Y si por ahí a lo mejor hay algo que no está funcionando y por eso es algo que no puedo atraer. Claro, hay que ser congruentes con lo que pedimos y ser y dar eso que nosotros queremos. Y también es muy importante entender que el amor romántico no necesariamente es la mejor opción para encontrar lo que queremos. No necesariamente hay que dejarnos llevar por todo eso que nos dicen las películas y todas las novelas de que nuestro príncipe azul va a llegar mágicamente. O sea, el amor tiene que ser una decisión consciente y tiene que ser una decisión. Tú tienes que saber qué es lo que necesitas, qué es lo que más te conviene para ti, qué es lo que tú buscas y cuál es la mejor opción para esa persona, porque la pareja, el elegir una pareja va a ser de las decisiones más importantes que vamos a tomar en nuestra vida. Tenemos que darle la importancia que merece, tenemos que realmente pensar en la persona que estamos aceptando para que esté a nuestro lado. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, que si tú eres de esas mujeres que ya te sientes harta, que ya estás cansada de que siempre te toca el mismo tipo de hombres y ya tienes ganas de rendirte en el amor, no te rindas. No creas que eres tú la de la mala suerte, que estás destinada a estar sola, que el amor no es para ti. Realmente intenta hacer las cosas diferente, cambia en cómo estás viendo la situación. No veas el amor como que es algo que a ti te falta. El amor es algo que viene para hacernos más felices de lo que ya somos. Y el amor no está solo para unos u otros. El amor está disponible para todos nosotros. Pero para eso primero necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos y saber qué es lo que queremos. Claro. También yo tengo una pregunta. Por favor, déjenos ahí abajo en la cajita de comentarios si ustedes son de las mujeres que siempre les toca el mismo tipo de hombre. ¿Cuál es el tipo de hombre que siempre les toca? Déjenos ahí abajo en la cajita de comentarios. Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por hoy y mientras tanto nos vemos a la próxima. Bye.